Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día José Manuel Lona Valiente y quien les habla, Luis Núñez, de nuevo con ustedes para compartir el contenido del programa de hoy de Agenda Económica. Hoy José Manuel y quien les habla vamos a tener un gran privilegio haciendo este programa porque lo vamos a compartir con una dama que tiene mucha responsabilidad en la administración pública, que ha sido exitosa en el ejercicio de su carrera y que realmente es una dama brillante, inteligente, que nos da a nosotros realmente esa oportunidad de poder compartir un programa como este, hablando de temas que normalmente no se tratan con los hombres, sino con las mujeres, sino con los hombres, pero ella tiene de sobra para hablar con nosotros de este tema y para orientarlos a ustedes en cuanto al trabajo que ella hace como viceministra del Ministerio de Obras Públicas. Así que esta dama se llama Claudia Francesca de los Santos, ingeniera, y una persona que además de su función como ingeniera tiene otras funciones en la administración pública. Yo creo, José Manuel, que privilegio, ¿verdad? Sí, claro que sí. Buenas noches, Luis. Bienvenida, Claudia, a Agenda Económica. Es un honor, como decía don Luis, el tenerte con nosotros. Claudia Francesca es una, a la vez que es viceministra del Ministerio de Obras Públicas, también es presidenta del Consejo de Administración del Instituto Postal Dominicano, es miembro también de la Junta de Regentes de INTEC, de la cual somos colegas egresados. Un honor para nosotros compartir las aulas con Claudia. Y nos presenta también que es una dama con gran responsabilidad, como dice Luis, en la administración pública y que ha tenido en sus manos quizás los temas centrales a los mismos que el presidente se hizo hincapié en el discurso del 27 de febrero, hablando sobre el cambio que ha dado la República Dominicana. Y quizás fuera bueno que empecemos por ahí, Claudia, sobre todo el tema de la construcción a nivel pública. ¿Qué ha pasado en República Dominicana en estos últimos 8 años? Sí, buenas noches y gracias por la invitación. Sí, la República Dominicana, pudiéramos decir que no todas las ciudades, pero sí las ciudades principales del país, han sido sometidas a un cambio urbanístico. No un cambio urbanístico basándose en su crecimiento en lo que a viviendas y edificaciones se refiere, sino básicamente a algo que necesitaba. Hemos tenido ciudades que han crecido y han surgido no con la planificación ideal como deberían ser. Sabemos de muchas ciudades que sabemos dentro de 40 años hacia dónde deben crecer y cómo deben hacerlo. A nosotros en República Dominicana, especialmente en Santo Domingo y en Santiago, pues no existía una planificación tan detallada y nos llegó el momento donde teníamos un crecimiento vehicular en nuestro tránsito que ya no nos permitía seguir avanzando. Entonces tuvieron que tomarse medidas estas que no surgieron de la nada. O sea, estamos hablando de proyectos que el doctor Joaquín Balaguer lo tenía en su agenda. Él sabía que tenía que ampliar vías, que construir vías nuevas y que construir un metro dentro de la ciudad de Santo Domingo y de hacer elevados y soterrados. Pero, ¿cómo se hacía? Bueno, se hicieron estudios en su último gobierno y empezaron a originarse, a crearse corredores principales, que es con un conteo, cuántos peatones manejo, qué cantidad de vehículos manejo, y eso te va dando cómo debe ir creciendo tu ciudad en lo que a tránsito y a transporte se refiere. Y en el primer momento decía que el corredor principal era el corredor de la Kennedy. Sí. Luego se hicieron otros estudios y decían no, que había que priorizar 27 de febrero. Incluso cuando se planteaba el primer metro de Santo Domingo, se planteaba en la Kennedy. Sí. Y cuando tuvimos la posibilidad de construirlo, dio que el corredor principal para el metro era Máximo Gómez. Entonces, todo va dependiendo del origen y el destino, los lugares que te crean la mayor cantidad de movimiento, de flujo peatonal o de flujo vehicular. Entonces nuestras ciudades comenzaron a crecer. Sí, puede haber una crítica de parte de muchos urbanistas donde dice, bueno, la ciudad la han convertido en una mole de cemento, pero es que sencillamente nuestra ciudad no creció en el momento que debía de crecer, ni reservó los espacios para ese crecimiento. Entonces tú tienes que buscar la manera más efectiva y que menos afecte el entorno para tú realizar esas grandes obras. Y la verdad que los resultados están ahí. Yo recuerdo siempre en el periodo 96-2000
que nosotros no estábamos acostumbrados. Yo era parte de este proceso y la verdad que muchas veces me frustraba por la situación que creábamos a las personas que transitaban. Pero después yo siempre decía, después que todo esté listo y que se vea el conjunto, pues ya se verán los resultados, los buenos resultados, y ahí están. Ahí están, cada tipo de proyecto tiene su público establecido. Por ejemplo, el público que utiliza los elevados es el público que tiene vehículos, pero el público que utiliza el metro es el público que no tiene vehículos y que realmente está utilizando un medio que no muchos países tienen el lujo de tenerlo. Entonces, por eso hay una masa importante de estudiantes, de gente joven, utilizando estos medios de transporte que la verdad han sido un éxito. Siempre hay que ver las cosas desde el punto de vista más positivo. Y yo siempre digo que el fin justifica los medios. Sí, la verdad que es un reto, Claudia, amigos televidentes, el solo hecho de pensar, por ejemplo, que hay una gran dicotomía. O sea, por ejemplo, el sector privado piensa de una manera a nivel de construcción, el sector público tiene que cargar con las decisiones no acorde a un plan de ordenamiento, Luis. Entonces tú te das cuenta, por ejemplo, que República Dominicana, o sea, básicamente Santo Domingo, tomamos Santo Domingo, en Sánchez están populares como Naco, Piantini, El Vergel, Serrayes, toda la zona céntrica, de 3 años a 5 años se convirtieron en estructuras verticales. Así es. Pero eso, la planificación no contaba con eso, porque tú no ibas a pensar que una cuadra de 10 casas se iba a convertir en una cuadra de 10 edificios que iba a multiplicar por 100 Así es. la densidad poblacional, la densidad vehicular. Entonces, automáticamente eso empezó a crear toda una serie de conflictos a nivel del tránsito. Por eso la gente dice, bueno, pero ¿cuándo se va a resolver el problema del tránsito? Entonces, todavía entendemos que quedan algunos pequeños nudos que deben empezar a soltarse, sobre todo en la Kennedy, que cuando se termine Mano Guayabo, la parte de allá de la entrada del cementerio, entonces aparentemente ya la Kennedy se va a desahogar. Claro, lo que pasa es que todos estos proyectos son un proceso, son dentro de una planificación muy amplia y entonces tú lo vas haciendo por etapas, entonces hasta nunca terminas, o sea, nunca terminas porque las ciudades van ameritando un crecimiento, ya sea horizontal, ya sea vertical. Entonces, ¿esto qué trae consigo? Los servicios tienen que ser más eficientes, todos los servicios, agua, drenaje pluvial, basura, todos los servicios tienen que ser mucho más eficientes. Entonces, ¿en qué consiste esta planificación? Bueno, voy a desarrollar, como ya muy bien está haciendo el ayuntamiento, por ejemplo, lo que es el polígono central, ya el ayuntamiento tiene su plan urbanístico de cómo debe seguir creciendo, por el tema de lo que se creó por no haberlo tenido antes de. Y así lo han seguido haciendo con otros polígonos. Por ejemplo, ya el polígono que estamos en la circunscripción 3, que es donde está Arroyo Hondo y todo lo demás, ellos ya están trabajando en ese plan, muy eficiente, porque es un plan que te dice, bueno, la zona de Arroyo Hondo es la única zona que yo tengo en la ciudad, donde si tú quieres construir una vivienda lo puedes hacer, porque todavía tengo tierra para esto. Entonces, ahí me mantengo en 2 niveles. También no tengo forma de ampliar las vías de la zona. Entonces, no puedo ingresar en esa zona más vehículos de los que ya están o no aumentarlo en gran cantidad. Entonces, es toda una planificación que toma su tiempo. Hay que consultar muchos sectores para conocer exactamente cuál va a ser el uso de esta zona y llegar finalmente a un plan que, por ser eficiente en su creación, pues permanezca por mucho tiempo. Entonces, sí se han seguido haciendo trabajos, sí las instituciones han seguido haciéndolo, pero muchas veces las personas no se dan cuenta de los trabajos que se vienen haciendo, porque es como pudiéramos decir un trabajo de escritorio. Sí. Entonces, hasta que no esté el resultado final, pues no se entera todo el mundo de qué ha ido pasando. Pasa mucho eso, Francesca. Uno a veces cuando ve que las obras se están desarrollando, uno no entiende la obra que se está levantando, ni la razón de ser, hasta que uno ve la obra terminada. Pero a mí me alegra mucho que tú hables del tema de la planificación, o sea, del tema de que no son obras improvisadas, sino que cada una de ellas ha sido objeto de un estudio, se han hecho todos los análisis para hacer la obra posteriormente, pero atendiendo a una serie de necesidades y una serie de cuestiones que muestran que hay una visión de hacia dónde nos estamos moviendo
y cuáles son las necesidades que tenemos que ir enfrentando y la proyección que le debemos dar precisamente a ese tipo de trabajo para que la ciudad mañana no se convierta en un caos, porque es inevitable el crecimiento de la ciudad, el crecimiento del número de vehículos, el crecimiento de todo el entorno por donde precisamente se mueven las personas para ir a los trabajos, para cumplir todo lo que son su necesidad de movimiento. Entonces, el que está trabajando como ustedes en una entidad tan importante tiene que ir mirando eso. O sea, no puede esperar que el problema llegue, sino ir haciendo toda la planificación y construyendo las obras para que el futuro ya las encuentre desarrolladas. Y yo creo que eso es un punto importante. Vamos a ir a una pausa, pero cuando retornemos, a mí me gustaría que entremos al futuro. O sea, que hablemos de qué esperamos nosotros, los dominicanos, del Ministerio de Obras Públicas y del gobierno como tal. Venimos en breve.